Hola, soy Óscar y dentro del programa Aulia, financiado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, hemos realizado una serie de vídeos en los que vamos a explicar distintas experiencias que hemos realizado en el laboratorio y que podéis trasladar para desarrollarlas en el aula. En concreto, en este vídeo vamos a plantearnos el potencial que puede tener el uso de dos materiales cotidianos que tenemos todos en casa, en la cocina, como pueden ser la sal y el azúcar, para poder trabajar distintos aspectos desde la perspectiva física, química, biología o geología. En este vídeo vamos a hablar de cristalización. La cristalización es el proceso de formación de cristales, entendiendo cristales como un material sólido que desarrolla caras y aristas y se desarrollan en determinadas circunstancias como las que vamos a trabajar en el laboratorio. En este caso vamos a ser capaces de identificar ese orden interno que tiene la materia a partir de la forma externa. Es decir, nos vamos a centrar en identificar si vemos caras y aristas. Estudiando la forma de los cristales, la presencia de caras y aristas, podremos conocer mejor la estructura interna de la materia, comprender procesos por los que se genera este orden de la materia y las variables que afectan al desarrollo, es decir, en qué condiciones se desarrollan los cristales. ¿Por qué vamos a trabajar sal y azúcar? Pues porque son dos materiales que tenemos en casa, en la cocina, y lo que nos interesa es que nuestros estudiantes sean capaces de ver el mundo a partir de algo próximo y a partir de los conocimientos que hemos trabajado en el aula. En el caso de la sal, y hablando ahora entre docentes, es un cristal iónico y el azúcar está formado con tiene enlaces covalentes, es decir, está formado por procesos biológicos y genera una dicotomía o dos condiciones distintas de formación de cristales, uno de ellos puramente inorgánico y otro de tipo orgánico. Otra de las cosas que vamos a trabajar a lo largo de esta actividad es el desarrollo de competencias científicas, entre ellas pues, la capacidad de describir, predecir, comprobar y sobre todo argumentar en el debate que puedan tener en el aula a partir de los resultados que han obtenido y qué conclusiones se pueden obtener a partir de su experiencia propia. Como docentes nos interesa que nuestros estudiantes interaccionen, que tomen el proyecto o el proceso que vamos a realizar como algo propio y por lo tanto lo que vamos a intentar es suscitar esa curiosidad para hacerles que intenten resolver un reto o una aproximación para el trabajo, que no sea nada más un trabajo demostrativo en el que les enseñamos qué es lo que va a ocurrir en el laboratorio, sino que sean ellos los que deciden cómo realizarlo y qué van a desarrollar. Nos interesa que el trabajo sea autónomo, que sea indagatorio y que todo lo que ellos aprendan y comprendan realizando la actividad les sirva para entender mejor el mundo que nos rodea. La afección que la COVID-19 ha producido a nuestra forma de vida ha generado también que queden secuelas. En este caso, la propuesta que os vamos a realizar tiene que ver con una compañera nuestra, en este caso con Ana, que tiene problemas para poder diferenciar los sabores después de haber pasado por la COVID-19. En este caso, la propuesta es cómo podríamos ayudar a Ana para diferenciar entre sal y azúcar sin probarlo para que pudiera realizar, por ejemplo, un pastel. Podemos plantear la actividad desde el enfoque de cómo resolver este problema, planteando realizar el propio proceso de disolución, es decir, de evaluar cuál es la cantidad de material que puede disolver un determinado fluido. Podemos evaluar también el cambio de la temperatura con estos procesos. En el caso del azúcar, la capacidad de disolución del agua, por ejemplo, depende de la temperatura, mientras que en la sal pues, no influye. Habrá también variaciones en la observación. Podemos observar cómo el azúcar o la sal se disuelven más fácilmente, es menos difícil disolver la misma cantidad de sal o azúcar, pero no cambia la concentración en el caso de la sal y sí que en el azúcar. Podemos trabajar también en el cambio de las propiedades de la disolución, pues la conductividad eléctrica u otros aspectos que pueden permitir en el aula plantear que son dos sólidos que aparentemente son iguales y al disolverlos tienen comportamientos distintos. Pero de todas estas cosas no vamos a entrar, vamos a centrarnos en trabajar en el proceso de cristalización, en esa ordenación de la materia a partir de las concentraciones que planteemos originalmente. En la propuesta que hemos hecho para realizar la actividad nos centramos en aspectos muy cuantitativos a la hora de evaluar cuál es la cantidad de sal y azúcar que podemos utilizar en el preparado de las muestras. Vamos a trabajar con poca, bastante y mucha sal, o en el caso del azúcar pues algo parecido, es decir, podemos trabajar con las concentraciones. En este caso vamos a ir a algo más relativo que tiene que ver con esa cantidad de azúcar o sal que podamos utilizar. Si calculamos masas y calculamos concentraciones, podemos hacer otro tipo de actividades que no era la idea de hoy.
Hemos propuesto varios grupos de disoluciones de azúcar y sal y en todos los casos hemos hecho esta disolución a temperatura ambiente. Podemos hacerlo más cuantitativo, pero podríamos plantearnos directamente trabajar con una cucharilla y hablar de una concentración o una cantidad de sal o azúcar de poco, medio o mucho, o 1, 2, 3 cucharillas o cualquier otra aproximación. Realmente, las variaciones que vamos a tener con la sal y el azúcar no van a depender tanto de la concentración que echemos o que vertamos de primeras, sino de la evaporación que se va a producir en función de cómo dejemos los materiales. Ya lo hagamos a partir de vasos o lo hagamos a partir de platos, lo que va a influir es cuándo se va a alcanzar esa concentración en la que empiezan a formarse cristales. Las condiciones de evaporación que vamos a plantear pueden depender del grupo clase. Ya hemos dicho que nos interesaba que haya esa curiosidad por parte de los estudiantes y todas las propuestas que nos hagan van a permitir trabajar en el laboratorio. Una de ellas es calentar el agua hasta ebullición y plantearnos qué es lo que ocurre a partir de esa desaparición del agua y qué cristales se pueden formar. Plantearemos entonces, excepto en el caso que hemos llevado a ebullición, observar, dibujar y hacer fotos de lo que vaya saliendo, una ficha de seguimiento, donde nuestros estudiantes van a describir, me dirán lo que ocurre, si se forman cristales, qué tamaño tienen, sobre todo también el volumen de agua que ha desaparecido en cada uno de los casos por evaporación y la comparación entre lo que ocurre en las muestras que tenemos guardadas en el armario, que no les da el aire, y aquellas que están en la mesa o que están en contacto con la atmósfera. Es la variable, en este caso la evaporación, la que va a generar el cambio de la concentración en la disolución y va a generar el inicio de los cristales. Una forma de acelerar el proceso de evaporación va a ser aumentar el contacto entre la superficie del líquido y el aire. Por lo tanto, planteamos realizar la actividad tanto a partir de vasos o de platos. Al final la velocidad va a cambiar y en el caso de los platos vamos a tener resultados más rápidos y quizás más fácilmente observables. Vamos a plantear un ejemplo y cogemos un recipiente. Tenemos sal y azúcar porque nos han dicho que son distintas, pero no tenemos claro, al menos desde el punto de vista de observación ahora, y hacemos una medida cuantitativa de qué es lo que vamos a realizar en el experimento. Es decir, cogemos un cucharón de uno de los materiales, cogemos agua destilada en este caso, con el agua del grifo también serviría, no os preocupéis, pero bueno, como estamos en el laboratorio podemos trabajar con agua destilada. Y una de las cosas que tendremos que hacer es asegurarnos que se ha disuelto todo el material que está dentro, por lo tanto lo que tendremos que hacer es moverlo. Y ahora podríamos observar que ya no queda el sólido que habíamos vertido previamente en el vaso. En este caso estaríamos trabajando con una cucharilla y haríamos lo mismo pues con 2, 3 y con los dos materiales, sal y azúcar, aunque no sabemos todavía cuál de ellos es. Pues los resultados que hemos obtenido han sido interesantes. Los que teníamos guardados en el armario, ya sean platos o vasos, no han cambiado. De por sí la cantidad de agua que había en cada uno de los recipientes es la misma que cuando comenzamos los experimentos. No se han formado cristales y tampoco ha cambiado. Y este era uno de los aspectos que comentábamos de cómo influye la evaporación en el medio. En el caso de los vasos lo que podemos ver es cómo ha ido disminuyendo la cantidad de agua durante los días y de repente empiezan a formarse pequeños cristalitos. En unos casos vemos cómo crecen por las paredes del vaso y si nos fijamos en detalle en la parte basal del vaso, en el fondo del vaso, vemos que hay cristales que se han formado y que tienen aristas o que tienen lados a 90 grados. Si planteamos la misma observación en el caso del azúcar, vemos que se ha formado una pequeña costra dentro del vaso y no movemos cristales o no se ven como en el caso de la sal. En el caso de los platos nos ocurre algo parecido en el caso de si estaban al aire o estaban guardados en el armario y vemos solamente cristales con estas formas a 90 grados que comentábamos. En estos casos lo que sí que vemos es que cristales de azúcar solo se han formado en algunos de los vasos, especialmente cuando tenemos una superficie que individualiza, que separa lo que es el fluido de lo que es del entorno, lo que genera que necesitemos unas condiciones mucho más estables y mucho más tiempo para que se lleguen a formar cristales. Hemos visto que las condiciones de formación de sal y azúcar son distintas, pero una pregunta que nos podría surgir ahora es ¿qué pasaría si mezclamos sal y azúcar? Es decir, hacer la misma o preparado
pero en este caso, en lugar de utilizar solamente sal o solamente azúcar, mezclaríamos sal y azúcar y agua y veríamos qué ocurre. En el caso que comentábamos de los recipientes en un entorno cerrado no veríamos nada, y sin embargo cuando lo realizamos sobre los platos, que es lo que tenemos frente a nosotros, lo que podemos observar es la formación de cristales de sal en unos casos, bueno, en la mayoría de los casos, y que en los casos en los que teníamos azúcar, solamente azúcar, no se han formado cristales, y en el caso que había mezcla de sal y azúcar, vemos una pasta alrededor de los cristales de halita. En este caso, lo que estamos observando es que, aunque hemos mezclado dos compuestos, no se nos genera un compuesto híbrido. Qué interesante, en contra de lo que podríamos pensar sobre el mundo natural, el mundo se ordena. Se ordena el mundo biológico, se ordena el mundo geológico y también el físico-químico. Es interesante que los primeros trabajos sobre cristalografía, sobre mineralogía, nacieron observando esas curiosas formas que se generaban. Esta propuesta de orden de la materia hizo que se pudiera realizar una sistemática de clasificación de los minerales, de los cristales, que luego, siglos después, nos ha permitido saber que dependían de cómo se distribuía y ordenaba la materia a escala nanoscópica, muy pequeñito y que no podíamos ver. A partir de esta actividad, desde una perspectiva mucho más visual, experiencial y de observación, podemos generar cristales que nos permiten ver caras y aristas, las formas que representan cómo se ordena la materia a escala nanoscópica o microscópica y que no podemos ver. Con esta actividad lo que podemos plantearnos son generar o construir modelos precursores de aspectos que no tenemos por qué entrar en detalle. Decíamos al principio lo de cristales iónicos y covalentes, pero sí ver cómo la sal y el azúcar, que son dos materiales de aspecto muy similar, tienen propiedades y características muy distintas. Generar ese modelo precursor sobre conocimiento de estos aspectos y de este conocimiento relacionado con la ordenación de la materia que decíamos, que como hemos visto en las actividades, tienen condiciones y características distintas, pero al final toda la materia termina ordenándose. Muchas gracias por vuestra atención, esperamos que os haya servido para el desarrollo de vuestras actividades o prácticas en el aula y quedamos a la espera de que nos enviéis los resultados que hayáis obtenido. Muchas gracias de nuevo.